Crecí entre las cañadas áridas de Chihuahua, donde el viento corta la piel como cuchilla y donde el molino viejo, ese de piedra agrietada, nunca deja de girar, aun cuando nadie lo toca. Ahí empezó todo, no el terror, sino la deuda. Me llamo Julián, tengo 55 años y después de andar media vida en la sierra talando cedro, regresé al rancho donde nací, no por nostalgia ni por elección, sino porque mi madre se estaba apagando. Ya no podía caminar ni distinguir mi cara de la de mi hermano muerto. Mi hermana me llamó un jueves por la mañana. Me dijo que la señora ya ni se limpiaba sola y que si quería verla con vida, tenía que volver ya. Volver a El Carrizal fue como entrar a una tumba familiar que nunca se cerró del todo. La casa estaba igual que en los años 70, techos bajos, madera hinchada por la humedad, el olor a aceite rancio y polvo añejo en las cortinas. Todo detenido en el tiempo, todo menos el molino. Desde que tengo memoria, el molino siempre estuvo allí, entre dos ceibas retorcidas como guardianes de piedra, al borde del arroyo seco. Tenía las aspas caídas y la canaleta por donde debía correr el agua estaba completamente obstruida por hojas muertas. No había energía, no había razón, y sin embargo, las piedras giraban, lentas, gruñendo, como si masticaran algo. La gente decía que era cosa del viento, pero yo conozco el viento. El viento no mueve piedra sólida sin tocar lo demás. Ese sonido rasposo, metálico, constante, fue la música de fondo de mi infancia. Pero también fue lo último que oí la noche en que mi padre desapareció. Tenía yo 17 años. Era época de lluvias. El cielo estaba negro como tierra mojada y tronaba fuerte. Mi padre salió a revisar el molino porque el agua se estaba represando. Me dijo que no tardaba, que no saliera de casa, pero escuché el chirrido, fuerte, distinto. Me asomé por la ventana y vi que la puerta del molino estaba abierta. Fui corriendo. Recuerdo ese instante con una claridad que me enferma. Dentro no había nadie, solo las piedras girando solas, como si alguien invisible empujara la manivela. No encontré su sombrero, ni su machete, ni su olor. Nada. Era como si lo hubieran tragado. Mi madre dijo que se fue, que no aguantó la vida dura del campo. Pero mi madre siempre ha sabido mentir. Esa imagen me ha perseguido toda la vida. Y ahora, años después, el molino seguía allí, girando. La primera noche que dormí de nuevo en esa casa, escuché el mismo sonido. Rac, 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 rac. Como si raspara metal contra hueso. A la segunda noche se escuchó algo más, un susurro, muy bajo, apenas audible, un nombre, Reyes. Al principio pensé que era el viento, pero al día siguiente supe que Reyes, nuestro vecino de toda la vida, había muerto esa semana. Se cayó de la loma mientras buscaba agua en el pozo viejo. Lo encontraron al amanecer con el cuello roto. Mi hermana me lo contó como si nada, pero yo me quedé mudo. Reyes fue el nombre que el molino dijo. No dormí la tercera noche. Salí con una linterna en la mano, temblando, pero sin admitirlo. Me acerqué al molino. La estructura crujía. El olor a tierra mojada y aceite viejo era tan fuerte que me revolvía el estómago. Pasé la mano por la piedra, fría como cadáver. Había una manivela oxidada al costado. Apenas la toqué, giró con facilidad antinatural. La giré una vez, las piedras crujieron. La giré de nuevo y otro susurro emergió del corazón del molino. Felipa. Felipa era una mujer mayor del rancho de arriba. Murió hace poco al incendiarse su cocina. Nadie entendió cómo empezó el fuego. Estaba sola. Empecé a sentir que el molino nombraba a los muertos, o peor, los anticipaba. El cuarto día, revisando la base del molino, noté algo que nunca había visto. Una sección del piso sonaba hueca. Raspé con una vara y encontré una trampa de madera cubierta con tierra endurecida y musgo viejo. Estaba sellada.
Me tomó casi 2 horas abrirla. Abajo había una pequeña cavidad de piedra, oscura, pero no vacía. Dentro, un altar de huesos. No eran animales. Lo supe por el tamaño, por las formas. Algunos tenían dijes, otros jirones de tela aún adheridos. En el centro, una piedra negra con marcas que no reconocí. Y encima de todo, una caja de madera, húmeda y desgastada, con papeles atados por un hilo deshecho. Cartas. La más antigua era de 1873, firmada por alguien llamado Don Justo F., el mismo nombre que mi bisabuelo. Hoy sellamos el trato con la dueña del viento. Para que el agua fluya en estas tierras secas, habrá que ofrecer lo que el molino pida. A veces sangre, a veces sombra, a veces un alma del mismo valle. No podía respirar. Sentí que el aire ahí dentro me raspaba por dentro, como si tuviera arena. El molino no giraba por milagro, giraba por pacto, y ese pacto tenía mi apellido. Esa noche mi madre, que ya no hablaba claro, murmuró algo desde su cama. No lo dejes parar. Si se detiene, el río también muere. Al día siguiente encontré un zorro muerto en el gallinero, los ojos abiertos, el cuello torcido en ángulo imposible. Y el molino, por primera vez en días, estaba quieto, silencio absoluto. El valle entero parecía contener la respiración. Me acerqué, toqué la manivela. Estaba más fría que nunca. La giré. Justo no era un vecino, no era un muerto reciente, era el nombre del bisabuelo. La piedra comenzó a girar sola, y antes de soltar la manivela, escuché un último nombre. No lo diré aquí, pero era el mío. Después de escuchar mi nombre salir del molino, no fui el mismo. Pasé el resto de la noche sentado en la cocina, con la lámpara encendida y un cuchillo entre las manos, como si pudiera protegerme de algo que no tiene cuerpo. Mi madre dormía, o eso parecía. A veces murmuraba, a veces reía bajito, y entre sueños repetía una frase que me fue calando el alma: no le des la espalda al molino, porque el molino recuerda. Durante los días siguientes, todo empezó a cambiar. Los animales del rancho comenzaron a desaparecer. Primero fueron las gallinas, luego 2 cabras. Nadie las robó, no había huellas, solo manchas oscuras cerca del molino, como si la tierra misma las hubiese tragado. Los vecinos, los pocos que aún vivían por el valle, empezaron a evitar mi terreno. Uno dejó de saludarme. Otro se persignó al verme pasar por la vereda, y una tarde encontré una cruz de ramas amarradas con pelo humano colgada en mi portón. Ya no era solo el molino, era yo, como si el mal que estaba enterrado allí se estuviera filtrando por mis poros. Seguí leyendo las cartas, una a una. Don Justo no era solo mi bisabuelo, era el fundador del rancho. Según las cartas, él vino desde Durango tras una sequía terrible que lo dejó sin tierras. Al llegar a este valle, encontró el molino ya construido, pero abandonado. Lo restauró, y ahí empezó su suerte. Las cartas hablaban de la dueña del viento, una entidad que habita las corrientes que bajan de la sierra, invisible pero hambrienta. Don Justo le prometió tributo a cambio de agua. A veces una gallina, a veces un venado, pero cada 7 años, un alma del valle. No decía cómo se elegía, solo decía que el molino sabría, y si el molino se detenía, el río moría. Intenté confrontar a mi madre, pero ella ya no era ella. Sus ojos estaban fijos en el techo, su piel delgada como papel cebolla. En una de sus pocas lucideces, me apretó la mano con una fuerza inesperada y dijo: tu padre, él se ofreció. Nadie lo obligó. Dijo que si no lo hacía, tú ibas a ser el siguiente. Mi garganta se cerró. Yo había vivido odiando a ese hombre por irse, por desaparecer sin decir adiós. Y ahora entendía. No huyó, se entregó. La noche que mi madre murió, el molino se detuvo por completo.
El silencio fue tan profundo que me hizo llorar. Ni grillos, ni viento, ni piedras, solo un hueco. Y después, un susurro, no del molino, sino desde dentro de la casa. El río ya no te reconoce. Salí corriendo. Busqué en la oscuridad alguna lógica, algún escape, alguna respuesta. Y solo encontré al molino, callado, quieto, con una grieta nueva en su base como si hubiese sangrado piedra. Toqué la manivela. Esta vez no giró. Era yo quien debía girar. La empujé, una vez, 2 veces, y entonces giró sola. Y los nombres comenzaron otra vez. Felipe, el anciano del rancho del sur, enfermo hace meses. Santiago, un niño que cruzaba a caballo el río cuando llueve. Isabel, Julián, mi nombre, otra vez. Pero no al final, sino al principio. Esa noche no dormí. Al amanecer preparé una mochila. Cerré la casa. Le dejé una carta a mi hermana sin explicar nada. Bajé al molino, me senté frente a él y esperé. No sé si vine a entregarme como mi padre o a desafiar lo que no entiendo. Pero mientras escribo esto, las piedras siguen girando. Lentas, firmes. El viento ha cambiado de dirección. Sopla hacia dentro del valle y en el aire flota un olor a tierra recién removida. Sé que no terminará conmigo, porque los pactos que se hacen con el viento no mueren con una sola generación, solo cambian de nombre. Y esta vez, el molino lo dijo claro, ya no es mi bisabuelo, ya no es mi padre, soy yo. Tenía 11 años cuando el cenote de San Ignacio me robó la voz para siempre. No fue literal, claro. Yo seguía hablando, bordando, saludando como si nada, pero por dentro hubo un silencio que me quedó sembrado, como esas semillas que duermen años bajo tierra hasta que algo las despierta. Vivo en el mismo rancho desde que nací, San Ignacio, Yucatán. No hay más de 70 casas, todas bajas, pintadas de cal, rodeadas de ceibas altas que parecen guardianes de algo antiguo. Desde niña sabía que el cenote estaba ahí, escondido entre las raíces gruesas y el olor a tierra mojada. Pero no era un lugar de juegos. Era un lugar al que se iba con respeto, con miedo incluso. Mi abuela lo llamaba el bebedero de la tierra. Nunca explicaba mucho, solo decía que el agua del cenote no era para bañarse ni para refrescarse, era para mantener todo como debe estar. Recuerdo la primera vez que la vi de noche, caminar con una gallina entre los brazos. No era luna llena. De hecho, el cielo estaba tan negro que parecía que lo hubieran apagado. Yo me había despertado por el calor. Uno de esos calores pegajosos que te hacen sentir que duermes dentro de una lengua. Y la vi salir en silencio, como una sombra blanca. La seguí. Fue ahí, entre las ceibas, que la vi hacer el primer corte. El cuchillo era pequeño, pero bastó para que unas gotas de sangre cayeran al borde del cenote. La gallina ni gritó. Todo fue rápido. Después mi abuela susurró algo en maya. Cerró los ojos y esperó. El agua no hizo ruido, pero el aire cambió. El calor, por un segundo, desapareció y luego regresó, como si respirara. Volvimos a casa. Yo no dije nada, y ella tampoco. Nunca se habló de eso. Nunca volvió a llevarme, pero yo supe. Con el tiempo, me convencí de que había imaginado todo. Era una niña. Las niñas creen muchas cosas, pero lo que no imaginé fue la enfermedad de mi madre. Dolores extraños, mareos, cansancio sin razón. Médicos iban y venían, pero ninguno encontraba qué tenía. Y así, sin más, se fue apagando. Murió joven. Nadie supo por qué. Me quedé con mi abuela. Aprendí a bordar con ella, a cocinar con los olores que aún me persiguen. Maíz caliente, chile recién molido, humo de leña.
Me enseñó a mantener la casa fresca con ramas de palma y a leer el cielo para saber si llovería. Pero del cenote nunca se volvió a hablar, como si no existiera. Años más tarde, cuando nació mi hijo, algo despertó en mí. No era miedo, era algo más turbio, como si dentro del amor inmenso que sentía también viviera una sombra. Le puse nombre Maya, como mi abuela habría querido. Desde pequeño era curioso, dulce. Le encantaban las plantas, el agua, los bichos. Pero había algo raro. Le gustaba estar cerca del cenote. Lo buscaba. Decía que el agua le hablaba. Yo lo alejaba. Le decía que era peligroso, que podía caerse. Pero un día, simplemente, no volvió. Tenía 9 años. Salió en la tarde, como siempre, con su tiraúle para cazar lagartijas. Yo bordaba en el corredor cuando sentí una punzada en el estómago. Un presentimiento, una angustia sin nombre. Lo busqué por todo el terreno, gritando su nombre hasta quedarme sin voz. Los vecinos ayudaron. Fuimos al monte, a la carretera, a los pozos, a cada rincón, pero nada. Fue en la tercera noche, cuando la desesperación ya me estaba quemando el alma, que abrí el baúl de mi abuela. Nunca antes lo había hecho. El baúl estaba al fondo del cuarto viejo, el que nadie usaba. Tenía el olor a madera húmeda, a ceiba vieja, y dentro estaba el cuaderno. Un cuaderno de pasta gruesa, forrado en tela bordada. Reconocí su letra al instante, la misma con la que me enseñó a hacer las primeras cruces sobre manta. Pero las palabras ahí no eran para enseñar, eran para guardar, y lo que guardaban era algo que yo aún no estaba lista para entender. Las primeras páginas del cuaderno hablaban de plantas, remedios caseros, recetas de infusiones con hojas de guayaba y raíz de ruda, cosas de abuela. Pero luego, en la mitad, la tinta cambiaba de color. Se volvía más apretada. Las palabras dejaban de ser suaves. Ahí fue donde leí por primera vez: el agua exige lo que se le prometió. Si no se le da, ella vendrá por ello. Mi abuela lo había escrito con calma, como quien anota una receta. Decía que en 1965, durante la sequía más larga que San Ignacio había vivido, se acercó al cenote con otras 2 mujeres del pueblo. Llevaban una gallina, un cántaro de pulque y un hilo rojo trenzado con pelos de sus hijos. Ella no usó la palabra pacto, pero todo lo que estaba ahí lo era. Prometieron una vida por generación. A cambio, la tierra volvería a dar maíz. Los niños dejarían de morir de fiebre y el agua del cenote nunca bajaría. Una vida por generación, repetía. Mi madre era hija única. Murió sin razón. Ahora, mi hijo. Me temblaban las manos. Cerré el cuaderno, lo abrí, volví a leer. Busqué una negación, una forma de convencerme de que era una superstición vieja, una tontería rural. Pero en San Ignacio nada se hace por tontería. Esa misma noche fui al cenote, no con una gallina, no con pulque. Fui con el cuaderno en el pecho, como si pudiera deshacer el trato con palabras. El aire olía a ceiba húmeda, a tierra agitada, a espera. Me acerqué a la orilla, quise gritar su nombre, pedirle al agua que me lo devolviera, pero el silencio del monte era tan profundo que cualquier ruido parecía sacrilegio. Entonces lo vi, no a mi hijo. Vi un reflejo, una sombra pequeña flotando sobre el agua, una figura indefinida, como hecha de vapor y memoria. Me pareció escuchar su risa, esa risa que siempre hacía cuando encontraba insectos raros o escondía semillas en mis bolsillos. Me arrodillé. Las piedras del borde me cortaron las rodillas, pero no me moví, solo lloré. Y en ese llanto entendí, no era la primera y no sería la última. Al volver al pueblo, nadie preguntó. Nadie tocó el tema, ni siquiera las vecinas que antes me ayudaban a buscarlo. Todos sabían, todos, de alguna manera, estaban dentro. Guardé el cuaderno de nuevo, no por miedo, sino porque entendí que el silencio
también es parte del trato. Los días pasaron. No llovía, pero el maíz crecía fuerte. Las flores en el patio brotaban como nunca. Las ceibas daban sombra espesa y fresca. Y yo bordaba. Bordaba como si cada puntada pudiera detener el tiempo. Como si coser mantas y servilletas fuera mi forma de contener el dolor, de amarrar las grietas por donde se escapan las promesas. Algunas noches sueño con él, no con su desaparición, sino con su infancia. Lo veo correr entre las ceibas, lo escucho reír, siento su mano tibia en la mía. Y otras noches sueño con el cenote. En el sueño me acerco y el agua me habla, no con voz, sino con imágenes. Me muestra a mi abuela, joven, con la falda mojada hasta los tobillos, a mi madre, niña, con fiebre. Me muestra sequía, hambre, muerte, y luego me muestra a mí, sentada frente a la máquina de coser, esperando la próxima vida que será tomada, porque el trato no termina conmigo. Un día, tal vez, tenga otro hijo, o una nieta, y cuando esa criatura tenga 9 o 10 años, quizás comience a acercarse al borde, a escuchar susurros en el agua. Y yo no sabré qué hacer. Quizá trate de huir, de dejar el rancho, pero sé lo que pasa cuando uno rompe lo prometido. Ya lo dijo mi abuela, si no se le da, ella vendrá por ello. Así que escribo esto. No para que me crean, no para pedir ayuda, sino para que alguien más lo sepa, porque lo que uno guarda en silencio también puede heredar. Y si un día, en alguna casa de Yucatán, una niña ve a su abuela caminar hacia el monte en una noche sin luna, que entienda esto: no todos los sacrificios son violentos. Algunos vienen con caricias, con rezos, con hilos rojos y miradas de amor. Y aún así, siguen siendo sacrificios. Siempre creí que el volcán guardaba solo humo y piedras, hasta que regresé a San Rafael del Tepetate. Así empieza todo, con un recuerdo que nunca quise mirar de frente. Volví a este pueblo porque pensé que los años me habían curado de lo que pasó aquí. Pero hay heridas que el tiempo no tapa, solo las entierra más profundo. Regresé cuando cumplí 60 años. Me jubilé como maestra rural y decidí terminar mis días donde los empecé, San Rafael del Tepetate. Aquí di mis primeras clases, me enamoré por primera vez. Y aquí también perdí algo que todavía no sé cómo nombrar. El pueblo seguía casi igual, las casas de adobe, las veredas negras por la piedra volcánica, los perros durmiendo a la sombra, y al fondo, siempre presente como una espalda dormida, el volcán, el Tepetate. La gente dice que está apagado, pero nadie se atreve a decir que está muerto, solo dormido, como si pudiera despertar si alguien lo llama. Las primeras semanas las pasé tranquila, arreglando la vieja casa de mi tía, paseando por los caminos, saludando a los pocos que aún me reconocían. Pero un día, algo cambió. Un grupo de niños jugaba cerca del mirador del volcán. Me acerqué y les pregunté por qué estaban tan callados. Uno de ellos, sin mirarme, dijo: «Es que allá está la señora de negro. Siempre se para ahí, no se mueve. Nomás nos mira». Creí que era un invento, un juego, pero sus ojos no mentían. Estaban viendo algo, o alguien. Esa noche me costó dormir. Sentí el mismo olor de antes, ese azufre suave que sube del suelo después de llover. Y por primera vez en años soñé con él. Con el hombre que conocí cuando era joven, el que desapareció sin dejar rastro, el que me dio un anillo oxidado y una promesa que nunca se cumplió. Tenía 17 años cuando llegué como maestra nueva. Vivía sola en una habitación atrás de la escuelita. Una madrugada lo encontré ahí, escondido entre los huizaches, con la cara golpeada y el cuerpo lleno de tierra. Me pidió agua, me dijo que venía huyendo de otro pueblo, que lo habían querido linchar, que lo habían confundido. No sé por qué le creí.
O sí sé, pero no me gusta admitirlo. Era hermoso, sí, pero también tenía una tristeza que se sentía familiar. Lo escondí por 3 días en la bodega de la escuela. Le llevé comida, lo ayudé a curarse. Y sin querer o queriendo, me enamoré. Él no hablaba mucho de su pasado. Solo decía que había cosas que no podía contar, que tenía que pagar una deuda con algo más grande que él, que el volcán le hablaba. Yo me reía. Pensaba que era una forma poética de hablar. Ahora ya no me río. Una noche me llevó a la cima del Tepetate. Subimos entre piedras calientes y ramas secas. Cuando llegamos, se arrodilló. Tomó mi mano y me puso un anillo de cobre. Era tosco, mal hecho, pero lo sentí como lo más precioso del mundo. Me dijo, si me pasa algo, quédate con esto, para que sepas que sí existí. 2 días después, desapareció. No dejó nota ni señal. Fui con los hombres del pueblo, pero me dijeron que no preguntara más. Una mujer mayor, ciega de un ojo, me dijo bajito, el Tepetate cobra lo que es suyo. No entendí. Lloré durante semanas. Y luego, como todas las mujeres que se quedan con la mitad de una historia, aprendí a seguir viviendo. Pasaron los años. Me fui del pueblo. Enseñé en otros lugares. Me casé. Me divorcié. Enterré a mi madre. Pero el anillo, ese anillo siempre lo guardé en una caja con candado bajo mi cama. Nunca supe por qué no lo tiré. Hasta que volví. La figura de la señora de negro empezó a aparecer con frecuencia. Siempre en el mismo lugar, al borde del mirador, mirando hacia la nada. No hablaba, no se movía, pero su presencia me jalaba. Había algo en su postura, en su cuerpo delgado, en la forma en que el viento le movía el velo, que me resultaba insoportablemente familiar. Una tarde me armé de valor. Subí sola, no le dije a nadie, caminé despacio, el corazón golpeándome las costillas. Cuando llegué al punto donde los niños decían haberla visto, ahí estaba, parada, de espaldas, con un vestido largo, negro como la piedra del volcán, un velo cubriéndole la cabeza. La llamé, no respondió, di un paso, otro, y entonces giró apenas el rostro. No grité, no corrí, porque esa cara era la mía, mi cara. Pero no como me veo hoy. Era yo dentro de unos años más, con arrugas que todavía no tengo, con los ojos hundidos y los labios secos. Era una versión de mí misma que parecía no tener alma. Solo espera. La viuda del Tepetate era yo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, parada frente a mí misma. Ni siquiera sé si pasó de verdad. Pero cuando volví a casa, fui directo a la caja del anillo. Lo saqué. Lo limpié, y al mirarlo sentí algo distinto. No era solo un recuerdo, era una promesa que no cumplí, un destino que interrumpí, una deuda que no pagué. Esa noche soñé con él otra vez, pero ya no era un joven. Era un hombre cubierto de ceniza, con los ojos cerrados, tendido al borde del cráter, y junto a él, una figura que rezaba, vestida de negro, con mi voz. Esa noche no dormí. El rostro de aquella mujer, mi rostro, seguía apareciendo cada vez que cerraba los ojos. No me hablaba, pero su silencio decía todo lo que yo no quería escuchar. Al día siguiente fui a buscar a doña Alicia, una de las pocas que aún quedaban vivas desde mi juventud. La encontré en su mecedora, en la sombra de un níspero seco. Le conté todo. Desde el hombre que había escondido en la bodega hasta lo que vi en el mirador. Ella no se sorprendió, solo bajó la mirada y dijo, el Tepetate no es solo piedra y humo, es boca, es oído, es memoria. Le pedí que me explicara. Me contó que en tiempos antiguos, antes de que llegara la iglesia, antes de que existieran los mapas, ese volcán era considerado un dios vivo. No tenía nombre humano, pero sí hambre. Los ancestros ofrecían sangre para mantenerlo dormido, no por fe, sino por miedo, y que aún en el presente había quienes seguían haciendo los rezos.
gente que no se nombra, que vive entre nosotros pero ya no pertenece a nada más. Custodios, les llamó, y luego dijo algo que me dejó helada. Él era uno de ellos, no hizo falta que le dijera su nombre. Ella sabía de quién hablaba. Me explicó que aquel hombre al que yo salvé había nacido para morir. Era el siguiente en entregarse al volcán. Su sangre era la promesa de un ciclo más sin temblores, sin fuego, sin ceniza. Pero yo lo interrumpí, lo escondí, lo quise, le di un futuro que no debía tener. Rompiste el hilo, me dijo Alicia. Y cuando se rompe, el hilo no se olvida, solo se enreda. Me fui de ahí con las piernas temblando. Todo lo que había enterrado durante décadas salía ahora como un humo que no podía contener. El amor que creí puro había sido una transgresión, y lo que sentí como pérdida, en realidad fue una deuda. Esa noche volví al mirador. No llevaba linterna, no llevaba miedo. El cielo estaba cubierto, el aire denso. Cada piedra que pisaba parecía recordar mis pasos de juventud. Al llegar, ahí estaba ella, o yo, la viuda, pero algo había cambiado. Ya no se veía como una aparición, no flotaba, no se desdibujaba, era real, con carne, con aliento. Me acerqué, la miré a los ojos y vi resignación, vi años de espera, vi los inviernos sin respuestas, vi los nombres que nunca se dijeron, las cartas quemadas, las preguntas sin destino. Todo eso estaba en sus pupilas. Y luego levantó la mano, abierta, mostrándome el anillo, el mismo, no uno parecido, no uno nuevo, el mismo que yo tenía en el bolsillo del abrigo. Lo saqué, lo puse sobre mi palma. Ambos brillaban con ese tono oxidado de las cosas que no quieren desaparecer. Y entonces entendí. Ella, esa otra yo, no era un fantasma. Era la parte de mí que el tepetate reclamó cuando rompí el pacto. La versión que debía haber sido si no hubiera intervenido. Una viuda sin luto oficial, pero con todas las noches por testigo. Yo seguí mi vida, pero algo de mí se quedó aquí. Las semanas siguientes no volví a verla, pero los niños aún hablaban de la viuda, cada vez más cerca del pueblo. Algunos decían que la vieron sentada frente a la escuela, otros que caminaba por la vereda donde solíamos pasear de jóvenes. Y aunque no le dije a nadie lo que sabía, yo sentí que algo se había soltado. Una tarde abrí un cuaderno viejo y escribí todo esto, cada recuerdo, cada silencio, cada grieta. Lo guardé debajo del colchón, como si dejar constancia fuera una forma de pagar parte de la deuda. Y esta noche volví a soñar con él. Estaba en el cráter, de pie, esperándome. No dijo nada, pero en su mirada había algo que no sé si era perdón o una despedida. Ahora entiendo por qué volví a San Rafael del Tepetate. No fue nostalgia, no fue retiro, fue regreso, porque aquí dejé algo sin terminar, porque el tiempo no borra los hilos que se rompieron, solo espera a que uno regrese para anudarlos con la propia piel. Y mientras escribo esto, el suelo tiembla suavemente, como si el volcán respirara otra vez, o como si me llamara por mi nombre.